¿Quién diría que un símbolo con un pasado tan profundo, enigmático y regio, acabaría por convertirse en un pequeño diagrama de entretenimiento en las páginas finales de un periódico dominguero? Sin embargo, en la antigüedad, el laberinto tenía una función del tipo religioso-militar, y se utilizaba como trampa para confundir y bloquear el paso a los demonios infernales, así como a los intrusos deseosos de profanar y saquear los secretos y los tesoros sagrados. En las puertas de los templos, en las entradas de los pueblos y en las cuevas, su intimidante presencia pretendió desafiar la mente y el espíritu de aquel que traía la ruina de una familia o de todo un imperio. Se dice que los laberintos de forma cuadrada son los más antiguos que existen, pero tenemos diseños circulares ancestrales todavía más antiguos. Las monedas de Knossos, del 100, 200 y hasta 500 a.C. La tablilla de Pilos, recuperada de los restos del palacio de Néstor en Grecia, una pieza micénica que data del 1200 a.C. Las tablillas babilonias del período babilónico antiguo, fechadas entre el 2000 y el 1700 a.C. Un sello egipcio todavía más antiguo, con un laberinto del 2100 a.C. Y muchos otros ejemplares en Italia, Roma, la India, y los indios Hopi de Arizona. El investigador, artista y escritor Jaime Buí Gastallón considera que el laberinto es una esencia mítico-arquetípica que puede llegar a manifestarse en este plano, a través de muy diversas apariencias. Por ejemplo, mediante formas físicas como una construcción, un diseño de jardín, una reliquia o un pequeño entretenimiento cognitivo, así como en la sutileza de una danza, un cuento, un sueño, un proyecto, una conversación o incluso en las páginas de un libro. Para entender esta visión, vamos a remontarnos a la Catedral de San Martino en Italia, donde muy escondido nos espera un laberinto tallado, con una misteriosa leyenda inscripta en latín. Este es el laberinto construido por el cretense Dédalo, del cual nadie ha logrado encontrar la salida excepto Teseo, gracias al hilo de Ariadna. Toda mitología posee en su interior una verdad escondida, que podrá ser revelada cuando se interprete el relato. No desde una perspectiva literal, sino de una manera simbólica y mística. Teseo, como símbolo del neófito principiante en camino a su iniciación en un arquetípico y antiquísimo viaje del héroe, accede a este peligroso y oscuro laberinto, donde yace una criatura mítica y monstruosa. Lo que no sabe el aventurado peregrino, es que al adentrarse a este gran laberinto, también está penetrando en los lugares más oscuros y recónditos de su propia psique, donde la sombra, ahora personificada, intentará devorarlo. El Minotauro como símbolo de las pasiones inferiores, las pulsiones desenfrenadas y la sexualidad descontrolada, intentará derrotar y devorar a nuestro héroe a través de la fuerza bruta, simbolizada por el puño o la piedra. Pero Teseo, como símbolo del autocontrol, la astucia y el intelecto superior, logra vencer a su Minotauro blandiendo la espada, símbolo de la justicia, la inteligencia, la luz y el equilibrio perfecto de los opuestos. Obsérvese que ambos personajes míticos poseen cuerpos humanos, porque estaríamos hablando de dos aspectos personificados de luz y oscuridad, pertenecientes a una misma psique, siendo la cabeza el símbolo que determinará la fuerza que impulsa a estos dos aspectos, el instinto sin dominar y el intelecto. Nuestra bella Ariadna como símbolo de la sabiduría y la intuición, la dulce voz del espíritu. Nos enseña que cuando alguien se enfrenta a sus demonios, siempre se cuenta con apoyo celestial, la parte divina y pura del propio ser. La doncella le brinda al héroe el hilo de oro como símbolo de la guía espiritual incorruptible, que brilla con sutileza y gracia entre la oscuridad. El hilo como promesa del retorno del guerrero a la luz, una vez acabada la lucha contra las sombras. El héroe vuelve transformado por las enseñanzas recibidas en cada rincón del laberinto. El laberinto plantea un enigma de la misma manera que la esfinge de la ciudad griega de Tebas, quien devoraba a todos aquellos que no eran capaces de resolver su acertijo. Un desafío que pone en juego la confianza del iniciado para con sus capacidades y su inteligencia, bajo la presión extrema de la muerte o el fracaso en conseguir su objetivo. Ideas muy similares a las enseñanzas del estoicismo en la mismísima Grecia.
Existe un patrón muy antiguo de laberinto que ha sido denominado como clásico o ancestral. Este diseño se puede encontrar en casi todas las culturas de la historia en la Tierra. En Turquía, México, Roma, Perú, Suecia e Inglaterra, Finlandia e Islandia, Egipto en el 1500 a.C., Mesopotamia en el 1800 a.C., la India en el 2500 a.C., y en Italia del 3000 al 2700 a.C., inclusive los indios Hopi de Arizona. Si observamos los petroglifos de Peña Fadiel, en España, podremos apreciar la semilla que da comienzo al proceso de construcción del símbolo del laberinto. ¿De dónde obtuvieron este patrón los antiguos hombres? ¿Quién se los enseñó? ¿Por qué es que fue tan importante para ellos? Los inicios, los orígenes y el significado del símbolo continúan siendo un auténtico misterio. Y es aún más misteriosa su presencia y diseminación en tantas culturas distintas por todo el planeta. Lo interesante del símbolo del laberinto ancestral es su enorme parecido con la esencia arquetípica del árbol, un símbolo de extrema riqueza e importancia en la mitología del hombre antiguo. También parece aludir a una reconexión con el sentimiento del anhelo por el regreso hacia el útero primigenio, la fuente, la gran madre del que todo y todos provenimos. Curiosamente, a diferencia de los laberintos confusos, intrincados y engañosos que surgieron en épocas posteriores, este diseño ancestral del laberinto posee un camino unidireccional, sin pasadizos, sin trampas y sin engaños. Un diagrama que parece insinuarnos un camino hacia el centro como un único camino a seguir. Un camino que estamos destinados a transitar y a recordar. Aludiendo a la figura del hombre unificado en completa armonía con la madre naturaleza, y las capas áuricas del campo energético recibiendo la energía del sol y el universo. Todo lo manifiesto como un reflejo de las fuerzas subyacentes que danzan y giran en total hermandad. Y la unión del hombre y la mujer como el preludio de una nueva creación. Al tratarse de un diseño planeado que puede ser observado simbólicamente desde lo alto por la inteligencia suprema, el Dios interno que permanece eternamente vivo en cada uno de nosotros, el laberinto podría estarnos hablando de la idea de un destino para todo iniciado que tenga la intención de aventurarse en el camino del héroe. O para cada alma con deseo de sabiduría que se adentra en el camino de la vida, con un propósito que su interior ya sabe, pero que conscientemente no recuerda. Verá que cuando concluya su recorrido y voltee a ver hacia atrás, todo su proceso cobrará sentido para él sí mismo. Podríamos decir entonces que la vida y sus momentos son una sucesión infinita de laberintos. Tras la conversión del emperador Constantino I, el mítico laberinto fue traspasado del Imperio Romano a la religión cristiana, permitiendo su adopción como patrón decorativo y simbólico en las iglesias y las catedrales. El ejemplar más antiguo se encuentra en el pavimento de la Basílica de San Reparato en Argelia, con una datación del 324 después de Cristo. Tenemos otros modelos en la Catedral de Colonia en Alemania. En la Basílica de San Vitale en Italia. En la Basílica de Saint-Quentin en Francia. En la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros de Saint-Omer. Y el más famoso de todos, una reliquia que se conserva con la piedra original en el interior de la Catedral de Chartres en Francia, desde el 1200 aproximadamente. Desafortunadamente, la mayoría de los laberintos han sido destruidos por las mismísimas iglesias, al parecer porque no toleraban el ruido que los niños hacían al jugar con ellos. Por lo que solo se conservan ciertos dibujos y referencias en algunos escritos. Tal es el caso del laberinto de Reims, el de Sens, el de Amiens y el de Auxerre. El mítico laberinto como espacio mágico y sagrado, representa la búsqueda del ser, y su objetivo es proteger celosamente el tesoro que guarda en su corazón. Su historia y su secreto es patrimonio de la humanidad, y lleva en sus entrañas un mensaje arcano e inmortal. Los símbolos son universales, y sus verdades siempre tienden a unificar, viajando por todo el mundo para compartir sus misterios. Muchas gracias por sintonizar.
Te invito a descubrir nuevos misterios ocultos a continuación.